Pero entonces voy a dejar de compartir. Ya inicié a grabar, detener grabación, sí, ya estoy en esas. ¿Me escuchan bien? Voy a grabar toda la pantalla. Fuerte y claro. Listo. Bien. No sé qué pasó acá. ¿No estoy compartiendo? No. No, señor. Espérame, me salgo un momentico que algo pasó aquí. Compañeros, sí tienen que cambiar esa cometida desde el poste, oye, la tienen que cambiar por un 3x8, son 3 fases y un neutro, ¿listo? Entonces pide el contador que sea por un modo bifásico, oye, que son 2 fases, y la otra fase lo pide para el contador que es 110, y el neutro sí normalmente que va por un contador y el resto va para la parcial que entra a los apartamentos, oye, y ya, con tableros de 6 circuitos, y el polo a tierra que no le vaya a fallar. Enterra esa varice, una 20, 1.50 le queda bien. En cable 8 también pelado número 10 o en verde, pero entonces que sea cobre todo. Bueno, qué buena descripción. Se la No sabe. se ve la pantalla, dijo. Creo que resume en muy pocas palabras a tener en cuenta una instalación calidosa, ¿sí? De requisitos calidosos. Obvio, por detrás una cantidad de dibujos y cosas por el estilo, pero entiende muy bien la filosofía. Bien, ahora sí en mi pantalla. No se está viendo la pantalla. Sí, señor. Ya vi. Ahí. Aquí yo no estoy viendo la pantalla, ingeniero. ¿Confirman? Sí, se ve clara. Bueno. Estamos grabando. Invitado 1, Caicedo, alcanzamos un buen coro. Entonces, habíamos quedado Aquí no esta se ve parte de en la fundamentos de pantalla. automatización, Aquí no estoy viendo nada. La fundamentos de pantalla se ve. El automatización. que no vea la pantalla se sale y vuelve a entrar. Sí, a veces se queda pegado y hay que salir y volver a entrar. Lo que hice yo ahorita, de hecho. Es muy poco usual que suceda, pero a veces sucede. Listo. Entonces, ¿qué es la automatización? Pues es un conjunto de métodos y procedimientos. Así como lo mismo que el procedimiento que nos acaba de describir el compañero, como el procedimiento que compartí en el grupo, ¿sí se acuerdan? Hace unos minutos. Por aquí, ¿dónde está el grupo ustedes? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde fue que abrí el WhatsApp? Lo tenía abierto. Bien. ¿Dónde? Pues le quitan las moscas a las vaquitas. ¿Sí lo vieron? Sí. Si no lo han visto, Sí, pues señor. veámoslo un momentito. Igual es cortico. Las fumigan. Las fumigan automáticamente, ¿no? No hay alguien, un Esta granjero. puerta de granja elimina automáticamente las moscas de las vacas y es que entre ellas, cuando las vacas regresan del El internet no nos ayuda. Ahí tenemos las consecuencias. Esta puerta de granja elimina automáticamente las moscas de las vacas y es que entre ellas, cuando las vacas regresan del pastoreo en los campos, traen consigo una multitud de moscas y una sola vaca puede llevar hasta 3.000 moscas a la vez. Pero este rociador para ganado, instalado en la puerta, rocía insecticida y ahuyenta las moscas de manera automática gracias a que cuando cada vaca pasa, los sensores activan una fina niebla que cubre todo su cuerpo, matando las moscas al contacto. Esta puerta de granja elimina automáticamente las moscas de las vacas.
vacas, y es que en Fíjense Texas, en cuando la las parte de vacas arriba, regresan ¿no? del pastoreo en los campos, traen consigo una multitud de moscas y una sola vaca puede llevar hasta 3.000 moscas a la vez. Pero este rociador para Ahí vemos una electrobomba que se acciona al paso de la vaca. Entonces es un pequeño sistema que trae sensor capacitivo, sensor de presencia debe ser. Obviamente pues estoy especulando un poquito porque pues es la clase de sensores que se utilizan para detectar vacas, para detectar algo o cuerpos humanos o presencia, ¿sí? Interrumpir un campo de fuerza, que es lo que representa el capacitor. En cambio, si yo quiero detectar algo metálico, pues coloco un sensor inductivo, que me altere el campo magnético. Este fotógrafo hizo una auténtica fortuna. Listo, entonces, esta puerta de granja elimina automáticamente las moscas de las ustedes ven, vacas, y es que en Texas aquí arriba lo que hay es un sistema, de hecho ya está debe ser como una fotocelda o un Villalet. Es más, si ustedes alcanzan a ver, por acá hay una botonera, no, aquí es en los cables del sensor, miren el sensor, parece que es los OSER, o puede ser una botonera, ese cable está bastante grueso. Bien. Puede no importar la dirección, miren que esto es móvil, ¿no? Esto es móvil. Señor. Hay como que al pasar de las vacas ahí hay como dos varillitas, ¿no? ¿Será que cuando hace contacto es que abre la bomba? Ese puede ser un final de carrera, claro, sí, accionan la bomba. Y este puede ser un accionamiento manual. ¿Listo? Entonces, mire que también, en este caso, sensan la presencia físicamente, ¿no? Al paso de las vacas. Sí se la pilló. Muy bien. En esta toma. Cuando las vacas regresan del pastoreo en los campos, traen consigo una multitud de moscas y una sola vaca puede llevar hasta 3.000 moscas a la vez. Pero este rociador para ganado, instalado en la puerta, rocía insecticidas. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ven los finales de carrera. Que deben ser que unos resortes, una especie de resorte rígido. Y con eso acciona automáticamente el rocío de la niebla de insecticida. Mire que las aplicaciones de la automatización, lo bonito de eso es que se despeja un poco de la parte totalmente industrial, eléctrica, y que uno cree que solamente hasta allí llega la incidencia de uno, pero no, como técnico electricista llega más allá, llega un poco más allá. Y ahuyenta las moscas de manera automática gracias a que cuando... Entonces, aquí, importantísimo, utilizar sensores. ¿De dónde saco yo las señales de entrada? Para ese sistema. ¿Cuáles serían las señales de entrada en ese sistema de la vaca? Miren que están solucionando un problema. Y de eso se trata la automatización. Y uno de los problemas es tener allí a una persona, ¿sí? Un chinoman, que esté hundiendo un botón, que esté haciendo un empaquetamiento. La automatización realmente libera a la persona de toda esa carga física y estresante, continua y repetitiva, que muchas labores que uno cree que no existieron, pero existieron, hubieron antes de la automatización. Entonces, ¿cuáles serían las señales de entrada, muchachos? ¿De dónde saco yo las señales de entrada? De los sensores. De los sensores, Cine. De los sensores. Capacitivos, inductivos, físicos, de final de carrera, de luz. De ahí yo tomo esa sensórica, que las voy a tomar como señales de entrada. ¿A dónde irán cableadas esas señales de entrada? De los sensores, de la boya eléctrica. A las entradas digitales o análogas. A las entradas digitales análogas. Y si ustedes ven aquí en esta división de módulos del PLC, pues nos refiere en qué borneras
y qué pares, porque las señales aquí se comportan en par, pues pertenecen a un contacto normalmente abierto o cerrado. También dice esa información. Pero físicamente se conectan y casi siempre ustedes la van a ver como estos bloques, ¿listo? ¿Puede variar la letra? Sí, puede variar la letra. Sin embargo, pues con el manual es muy fácil de identificar qué es, cuáles son los bloques de entrada, cuáles son los bloques de salida. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, ¿y cuáles van a ser las salidas? ¿Ustedes cuáles creen que pueden ser las salidas? Los Aquí lo estoy actuadores. buscando en este. Y yo les pregunto, ¿el motor es un actuador? Sí. Muy bien. Listo. Las salidas, pues vamos a ir a los equipos. Vamos a ir a los equipos que pues estamos controlando, cableando. Esto es un actuador, un motor. ¿Qué más podría ser un actuador? Un bombillo. Una lámpara, Una muy bien. electroválvula. Un solenoide. Una electroválvula, así como acá, sí. A ver, eso es automatización electrónica, un sistema de incendios, eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Listo. Y pues En el caso un de la vaca, electroválvula es muy el parecido inyector. a este aparato. Una electroválvula que abre y cierra, vean acá, las salidas electroválvulas, solenoides. Cuando ustedes van a encender el carro o la moto, lo que hacen es activar un solenoide para desengranar, o más bien engranar y desengranar rápidamente y dar el start. A la final, el motor lo que necesita es un impulso físico de fuerza. Pero si ustedes se ponen a ver, muchos de los actuadores, casi siempre, así sea un motor Dalander o un motor paso a paso, una bomba, a menos de que sea iluminación, casi todo tiene que ver con motores. Los semáforos, por ejemplo, son las salidas. Se puede hacer un sistema de automatización de semáforos con este tipo de PLCs. Y bueno, vamos a ver un poquito de los sensores. Por acá lo tengo, que es el tema de hoy. Ya haciendo esta introducción, este recorderis, por si no se acordaba. Permítanme, la abro. Inge, en el circuito yo usé Señor. como 3 motores. En el video. Venga, hacemos la introducción y miramos. Si quieres, me lo puedes volver a enviar. Está por interno al grupo. Está en el Listo. grupo. Pero es que me toca buscar bastante, entonces envíamelo por interno. Pronto me toca volverme bastante. Parece. Están actuadores y los sensores sistemas. Ese es. Listo. Mira, todo eso que tenemos acá nosotros, pues no deja de ser quienes recogen las señales de entrada y de salida del mundo físico y a la final también muchas veces, no todas, pues convierten esa salida en un movimiento físico o en una iluminación o en una señal eléctrica lumínica de un LED. También podemos recoger señales eléctricas, claro que sí, o podemos no, debemos. Sí. Y pues
de cuáles serán, pues de tensión, por ejemplo, de la fuente, de la corriente, para medición, de, del campo magnético, del electromagnetismo alrededor de un cable, cuando se tiene, por ejemplo, sensores de cantidad de radiación electromagnética, realmente esto es una radiación, pues se colocan, por ejemplo, para que no afecten los equipos de comunicaciones, para que no afecten equipos sensibles al electromagnetismo. Entonces, dentro de los sensores, los más famosos o los que más se utilizan en la industria son los inductivos, y no me quería quedar solamente en, digámoslo así, en la teoría o de cómo funcionan, sino que ustedes los empiecen a reconocer. Esto que ahorita vamos a mirar unas ayudas audiovisuales que les van a explicar cómo funcionan. ¿Listo? Básicamente es un núcleo de ferrita, es un electroimán. Vuelve y juega la bobina. Esta parte oscilante pues la hace un resorte. Y pues el núcleo, como siempre lo hemos venido trabajando en máquinas de ferrita. ¿Listo? Entonces, ¿qué se genera? Un campo magnético, una electroimán. Básico. Entonces, si detecta, si tenemos el sensor conectado por una fuente y detecta una presencia metálica, pues va a cambiar el campo magnético, va a enviar una señal o va a cambiar un rango de señal que me hará disparar, abrir o cerrar un contactor, para que alguien se quiera conectar. Sí. Un actuador, una salida. Obvio, después de haber pasado por un proceso, por un programa, ¿sí? Por un cerebro, procedimiento. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Gracias. Entonces, la construcción, pues el oscilador, este de acá, el comparador y el amplificador de salida acondicionada a la señal. Puede ser en señal en DC, 3 hilos, o AC, también DC, 2 hilos, analógica. Sí. Ojo, ¿cuál señal? 2 clases de señales. O yo puedo tener ese bit, ese sensor, para que funcione, mandando una señal entre 0 y 10 voltios, aquí es donde viene lo binario, o 4 y 20 miliamperios. ¿Sí? 4 puede ser vacío, ¿sí? Y 20 miliamperios puede ser lleno. 2 estados. Ahora, yo puedo dividir eso en rangos de estados, ¿sí? Ese estado en rangos, es decir, que esté lleno a 3/4, a un medio, ¿sí? O a la mitad también. Pero eso pues ya son sensores más complicados o más elaborados más bien. Listo. Por acá viene otro sensor, yo les comparto las diapositivas. Quiero que miremos el capacitivo. Alguien se cae. 2 más. Cansaron a llegar. Ya no recibamos más. Entonces, distancias mínimas, distancias rasantes. Clases de sensores inductivos. Mírenlos, de bastante variedad. Y no se confundan, aunque el funcionamiento sea el mismo, pues uno le van a resistir más a estar bajo temperaturas calientes o frías, otros para resistir químicos, otros para ser inmersos en líquidos. Por eso su diferencia, ¿listo?
O otros, por ejemplo, para tenerlos dentro de un circuito de control. ¿Bien? Entonces, precios de acuerdo al mercado es de los más baratos, más económicos o más estandarizados. Porque es que mire que la construcción es bastante sencilla, ¿no? Un electrobobia, un electroimán. Bien. No me voy a meter con toda esa sensibilidad y cosas por el estilo que va más orientada a ingeniería. Esa parte nosotros ya la vimos también. La histéresis lo vimos en componentes y elementos eléctricos. En máquinas volvimos a ver que es un fenómeno de las bobinas en particular y pues que tienen muchas aplicaciones. De detectar, por ejemplo, cosas en movimiento, presencia, rotación con una leva, puede ser para contar vueltas, en una banda transportadora. Bien. Otra clase de sensores son los optoeléctricos, bastante también utilizados en la parte de automatización de alimentos o de hacer cosas. Vamos para allá, vamos a verlos en acción y menos retórica. ¿Listo? Me gusta volver a compartir este video porque realmente les hace entender a ustedes para qué sirven estos sensores, cómo se recogen las señales de entradas y cómo se hace automatización de los procesos. Eso es en elementos y componentes. Acá. Iniciales, componente. Listo. Entonces veamos, primero, cómo se automatiza de manera industrial en una cadena de producción de esas papitas que nosotros picamos cuando estamos viendo alguna película o estamos compartiendo alguna reunión. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Escuchan? Yes. Señor.
Bien, señores, ¿de qué Bonita esa se dieron clase cuenta en el video? de la automatización de las máquinas. Exacto. Yo por ahora quiero que entiendan cómo esos cablecitos van desde un lado para otro, ¿no? Cómo llegan de acá a servomotores, cómo se entiende toda esa sensórica, tanto las señales de entrada, quienes van detectando el movimiento y la posición y el color, con las señales de salida y que se mueva todo al mismo ritmo, como un baile. Entonces, miren que no es difícil, pero sí es como aprender a bailar para que lo tengan en analogía, ¿listo? Y hacer prácticamente música con electricidad. Bien, con ritmo, ¿no? Todo va al mismo ritmo o en diferentes ritmos como si fuera una orquesta. Entonces, muchachos, vamos a ver otro video, pónganle cuidado a las características, porque luego lo que venimos a estudiar son las características o especificaciones técnicas de esos equipos para que nosotros aprendamos a leer esa información y conectarlos al PLC, no superar los rangos de voltaje o corriente o potencia que pueda llegar a aguantar un PLC, porque no dejan de ser equipos delicados y costosos. Es decir, y el costo no está tanto en el equipo, de hecho, sino en el proceso que se para. El proceso que se daña puede ocasionar unas pérdidas gigantescas en tiempo, en materiales, que eso es lo que realmente, a nivel industrial, eso no representa absolutamente nada en precio. Para nosotros sí, pues somos como personas naturales, sí es costoso, pero a nivel industrial no. A ellos lo que les representa es pérdida de producción. El que de pronto dañemos un aparato. Vamos a continuar con otro video, un pequeño video, en la automatización de un carro. Por favor, identifiquen qué sensores, qué actuadores de los que vimos se presentan allí. Hablamos de motores de Lander, hablamos de fotoeléctricos, de inductivos, de capacitivos, de posición, como lo tiene el proceso de los animales para quitarle las moscas, que a la final esos resortes pues son sensores de posición que detectan la posición del animal pasando por allí. Ya colocamos este otro. No se lo pierdan.
Bueno, ¿qué les pareció el video? Igual yo se los comparto al grupo. Entonces pueden enviar por WhatsApp para que ustedes detecten allí. ¿Qué quiero que detecten ustedes? Las especificaciones técnicas, porque allí nos dan las especificaciones, no todas, pero sí gran parte de las especificaciones técnicas que se deben tener a la hora de escoger este tipo de sensores o actuadores. Miren que allí en el video no solamente hay sensórica, están los actuadores, de hecho están los PLC también, algunas pequeñas unidades o módulos especializados para detectar temperaturas, para jugar con esa, puede ser que un proceso requiera bajar, subir la temperatura, mantenerla estable de manera rígida. ¿Sí? Para todo eso, pues también hay equipos especializados. Bien, pues vamos a repasar un poquito lo de sensores, aunque lo vimos en el módulo 2, yo sí decía, ¿dónde los tengo? Y ya me acordé. Y esta vez, de hecho, a petición de Juan Pablo, quería que nos orientáramos un poco más a los equipos que involucran la automatización. Permítanme, yo me salgo aquí de la presentación un momentico y cuadro la otra. Descartar. La otra está aquí. Eso. De hecho, está en componentes y elementos. Detalles y fecha. Bien. 21. ¿Y por qué 21? Permítame acá, exacto. Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta de los videitos que vimos? Nos quedan unos buenos minutos de clase. Vamos a pegarle un repaso también de rapidez, no vamos a ser tan incisivos como en el módulo 2. Pero sí, ahí sí están los diferentes conceptos y las diferentes magnitudes físicas que se pueden censar. Pues, Inge, yo le envié las fotos a su WhatsApp. Señor. Yo le envié las fotos a su WhatsApp. Ah, bueno, listo. Ya miremos las fotos. ¿Dónde está? WhatsApp. Para acá. Miremos las fotos que nos envió Juan Pablo. A ver qué información podemos recoger de eso. De allí. Bien, ¿nos puedes explicar un poco? Pues es un monitor ambiental que va para un entorno minero y tiene que medir presión atmosférica, temperatura, humedad y humedad. Sí, entonces se Una podría página decir web. que esto blanco de aquí es la parte de sensor. Esta se podría interpretar como la parte de PLC, que utilizas unas entradas y unas salidas. ¿Esta es la alimentación de la tarjeta? Sí, señor. Y miren, están recogiendo pues unos sensores. Está recogiendo los datos
muy a la electrónica, pero también se puede interpretar a manera de PLC. Bien, gracias Juan Pablo por compartir la información. Entonces, Mire las otras fotos, muchachos, ahí le envié cómo se ¿qué se muestran. puede medir con sensor? ¿Qué se puede medir? Se puede medir temperatura, humedad, presión, posición, movimiento, caudal, luz, imagen, corriente, resistividad de un material, acústicos, es decir, el sonido, se puede recoger la intensidad, la amplitud, las frecuencias, la aceleración, la velocidad, la inclinación. Se necesita muchas veces toda esa gran cantidad y otras para medir, ¿sí? Hay unos criterios para seleccionar esos sensores, hay una gran cantidad de conceptos que involucran estos sensores, pero pues en la industria los que tenemos, los más famosos son los de presión, los manómetros digitales también se utilizan bastante, algunos, como lo vemos acá en la figura, con unas características, eso fue lo que estudiamos en el módulo 2, ¿sí? Su rango de medida, su linealidad, su resolución en divisiones, es decir, que tan pequeñito cuenta, unas funciones de autopagado, de puesta en cero, de calibración, un display donde se puede mirar el valor, ¿sí?, en esa resolución, y la señal de salida. Esto es importantísimo, la señal de salida. Véanlo acá, vuelve y se repite, de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Esa señal física de presión se convierte en una señal eléctrica de salida, ya sea de tensión o ya sea de corriente, de acuerdo a cómo lo escojamos. Entonces, están los sensores de flujo, detectan solamente el paso de un material, bastante utilizado para, por ejemplo, mandar a cerrar o abrir una electrobomba, una electroválvula. Los hay de diferente tipo de funcionamiento, tipo turbina, ultrasónico, es decir, utiliza ondas de sonido para detectar un flujo, ¿listo?, o tipo paleta de manera mecánica. Otros que son súper utilizados son los sensores de temperatura, los famosos RTD, que cambian, y mírenlo acá en la parte de este material, cambia su resistencia o su resistividad. Eso cambia también el nivel de tensión o de corriente, y de esa manera podemos detectar el cambio de temperatura y volverla una señal eléctrica. Más o menos lo mismo hacen las termocuplas y los termoparas, consta de 2 alambres de distinto material, en este caso unidos en un extremo, y entonces al aplicar temperatura a la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los milivoltios, el cual va aumentando a la par con la temperatura. Bien, más temperatura, más voltaje, y podemos empezar a leer la temperatura, o el PLC puede empezar a interpretar la cantidad de tensión como cantidad de temperatura. La famosa linealidad. Linealidad. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Los termidores son otra tecnología para medir temperatura, muy utilizados pues, en los termómetros. Como pueden ver, pues son elementos pequeños, temperaturas pequeñas. Por infrarrojo, también las famosas gafas infrarrojas o nocturnas, pues están o se hacen a base de esta tecnología. Sensor de temperatura de superficie por infrarrojos lo utilizamos, por ejemplo, nosotros para detectar puntos calientes en los tableros con pistolas de temperatura. Sensores de nivel pueden ser sensores tipo boya, sensores ultrasónicos, que por acá yo puedo con el sonido
y por el famoso efecto Doppler, detectar la distancia y la velocidad también, ¿sí? A la que está el fluido o a la que se va llenando el tanque, por ejemplo. Sensores de presión diferencial para detectar diferencias de presiones. Sí, una protección más muy utilizada también. Ese mismo concepto en transformadores. Es decir, miren que todo esto que estamos hablando nosotros es de fluidos y la corriente eléctrica no deja de ser un fluido. De electrones, pero se comporta físicamente y se utilizan hasta casi las mismas ecuaciones en lo que es la mecánica, la electricidad. O la mecánica de fluidos, ¿no? Sensores de peso, los hay. Sensores piezoeléctricos como este de acá, bueno, este de aquí. O los hay tipo presión, estableciendo la presión de un aceite, de un hidráulico, también puede detectar. Esas básculas en las que nos hacen parar los médicos funcionan con tecnología piezoeléctrica, esta de acá. Por fin la pude marcar. Los de velocidad son sensores de velocidad de cigüeñal, cuando queremos medir la velocidad de la moto, del carro, del grupo electrógeno, que se utilizan bastante estos señores. Si yo quiero saber a cuántas RPM va algo, pues utilizo esta clase de sensor. Vamos a ver a alguien si quieres que conectar. Me fríe. Ya para despedirnos, pero todavía no. Sensores de conductividad que se suele utilizar mucho en la industria de alimentos o en la industria de la electrólisis, que tan conductivo es un líquido, un gas también. Sensores de acidez o de pH, también en la industria de alimentos, súper utilizado. Muy parecido, de hecho, allá al componente para recoger esas señales y llevarlas, ya sea a un PLC o a otras tarjetas que utilicen pequeños cerebros, pequeñas CPUs, porque lo hace el PLC, lo hace los nuevos dispositivos de programación. ¿Cómo es que se llaman, Juan Pablo? El que usé es un Ese nos durmió. ST32. Bien, ok. O sea, acá, a ver, ¿qué hice yo el WhatsApp? Pues yo vi un procesador allí. ¿No era un procesador? Se usan micrófonos. Bien, se me fue ahorita la palabra de este tipo de tarjetas. Microcontroladores. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿hasta ahí entendido? Sí, señor. Pues muestren las otras fotos que ahí Tenemos por muestro acá los ya valores. como última ayuda audiovisual. Permítanme. Y con eso cerramos. Sensores. Presentaciones. Y como... No, Fíjense si muestra las otras fotos que ahí están los valores. Dame un segundo. Un segundo que paso acá. Sí, confundido un poco con los videos. Capacitores explicados. Diodos, transistores, transistores. ¿Cómo funcionan los sectores? Capacitivo, inductivo y óptico. Este es muy bueno. Con este complementamos esta parte de actuadores. En el video de hoy vamos a ver las características de un sensor capacitivo, un sensor inductivo y los sensores ópticos.
Primero debemos de saber que los principales sensores en el mercado son tipo PNP. ¿Qué quiere decir cuando son tipo PNP? Bueno, un sensor consta de 3 hilos, como se muestra aquí. El hilo color marrón o color café va a ir conectado hacia los 24 volts. El hilo negro se conectará hacia la entrada del PLC y el hilo azul irá conectado hacia la tierra del PLC o referencia, como queramos llamarlo. Siempre llevará este tipo de conexión. Este es un ejemplo de cómo se conectaría un sensor tipo PNP, ya sea capacitivo, inductivo u óptico. El sensor capacitivo. Un sensor capacitivo tiene como objetivo detectar cualquier material que pase enfrente de él, ya sea un material metálico o no metálico, como puede ser una ficha de plástico, un peluche, lo que sea. El sensor lo va a detectar siempre y cuando se encuentre en el rango de detección. Es decir, si el rango de detección del sensor capacitivo es corto, el material a detectar debe pasar cerca de él. Si el rango de distancia es más largo, entonces dicho material puede pasar un poco más alejado del sensor y aún así lo va a detectar. La principal utilización del sensor capacitivo es para saber el llenado de un tanque. Nosotros podemos modificar la sensibilidad del sensor y hacer que detecte cosas que sean mayores en volumen. Es decir, la pared de este tanque es muy delgada y si modificamos la sensibilidad del sensor, podemos hacer que dicho sensor ignore la pared. Como es delgada, la va a ignorar, pero al ir subiendo el volumen de agua del tanque, va a llegar un punto en que se encuentra aquí y el sensor va a detectar aquí todo ese volumen. Entonces cuando esté vacío aquí, el sensor no va a detectar nada y va a ignorar la pared delgada. Pero cuando sube el volumen del agua hasta acá, entonces sí el sensor va a detectar algo, siempre y cuando modifiquemos su sensibilidad. El sensor inductivo. Un sensor inductivo va a detectar cualquier material que sea de metal, cualquiera, siempre y cuando se encuentre a la distancia correcta. Si la distancia es corta del sensor para detección, entonces el metal tiene que pasar más cerca de él. Si tiene un rango más largo, entonces el metal tiene mayor posibilidad de ser detectado por el sensor. Hay dos tipos de sensores inductivos, está el blindado y el no blindado. Aquí se muestran las diferencias de un sensor blindado y el no blindado. ¿Cómo funciona un sensor blindado? El sensor blindado va a detectar solo materiales que se encuentren directamente enfrente de él. Si un metal se encuentra a los lados, el sensor no lo va a detectar. Pero si en un sensor no blindado se encuentra un metal aquí y aquí y acá, los va a detectar. O sea, a los costados va a detectar el sensor blindado los metales y el blindado no, solamente el que se encuentre enfrente de él. Ahora, los sensores ópticos. Los sensores ópticos más utilizados, más comunes, es el de barrera reflectiva y el sensor difuso. El de barrera, o también conocido como emisor receptor, nos dice que el emisor, es decir, el que emite la luz, y el receptor se encuentran en diferente cuerpo. Es decir, uno se encuentra de un lado y el otro del otro lado. Cuando un objeto interrumpa esa emisión de luz, el receptor va a enviar una señal hacia el PLC. El de barrera reflectiva. Este tiene el emisor y el receptor en el mismo cuerpo. ¿Cómo funciona? Este objeto que está aquí va a reflejar la luz que está emitiendo el emisor y el receptor va a recibir dicha luz, por eso es emisor y receptor en el mismo cuerpo. Este funciona mayormente
en objetos brillantes que puedan reflejar la luz. Por ejemplo, en objetos que sean color negro, un metal negro puede reflejar muy bien la luz, pero una ficha de color negro no refleja tan bien la luz. Entonces, según la función que queramos realizar, veremos si nos funciona mejor un emisor receptor en diferente cuerpo o en un mismo cuerpo. Por ejemplo, este emisor receptor cual va a detectar cualquier material literalmente, porque en cuanto se interrumpa esta luz se mandará una señal. En este pues ya sabemos que en una ficha color negra no funcionaría tan bien. Y el sensor difuso funciona de la misma manera que este de acá, solo que el objeto a detectar tiene un mayor rango para ser detectado. ¿A qué me refiero con esto? Que el objeto puede tener diferente superficie. Por ejemplo, aquí vemos una superficie inclinada y el emisor y receptor van a funcionar de tal manera que tienen un mayor rango para detección. Es decir, vemos estos ángulos que son reflejados y el receptor los va a detectar. Por ejemplo, aquí solo va a detectar el que se encuentre directamente hacia él, no hay más. Pero aquí, si la luz es reflejada hacia diferentes direcciones, el receptor puede detectarlas y así mandar la señal hacia el PLC. Entonces, si queremos detectar cualquier objeto, nos funcionaría un emisor receptor. Si queremos detectar objetos que reflejen muy bien la luz, un reflectivo. Y si queremos detectar objetos que tienen diferentes superficies que sabemos que va a provocar que la luz que se refleje en él se va a ir en diferentes direcciones, entonces un sensor difuso sería nuestra mejor opción. Déjame tus dudas en los comentarios y ojalá te haya gustado este video. Bien, señores, ¿cómo lo vieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué no muestra las fotos que las otras fotos que tiene? Ah, sí, ya para terminar, miremos las fotos. A ver, compartir. Permítame, ¿dónde quedaron? Ah, ¿cuáles? Estas. Está muy pequeña, a ver. Temperatura, detecta así, 20,92 grados centígrados. La temperatura ambiente, la Sí, presión, la señor. altitud, en Tunja, 2820 metros, muy bien. Más alto que las estrellas, porque está más alto que Bogotá, que está cerca de las estrellas. Y la humedad relativa, 71 en el ambiente. Todo esto es monitor ambiental, ¿ok? Muy bien. Y por acá hay otra. Nos muestra ya de manera gráfica esos valores Sí, señor, en el esas tiempo, otras. ¿no? Sí, en el tiempo. Listo, diario, ¿no? Sí, señor. La altura, pero tiene que la altura se mantiene constante, porque es, obviamente no va a estar cambiando de altura, pero sí cambia lo que es el, bueno, alcanza el de a temperatura y presión. La humedad también se mantiene muy constante, ¿no? O no baja no baja fácilmente. Ni sube tampoco fácilmente por lo que veo en la gráfica. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Yo creo que han quedado muchas dudas o han quedado también muchas otras resueltas y por eso se construye el conocimiento, por resolver dudas y problemas. Voy a dejar de grabar y ustedes